esa es la actitud. Salva la draga, la reina eres tú. Mírame pulir mi tacón, se arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tú mueres el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa. Soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa. Soy la más, soy la más, soy la más. Paso por aquí, paso por allá, una foto más y bang. Envíame, imítame, ódiame, ládrame, yo solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y ven, soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control, 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Clap, 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 snap, snap, Ponme atención. clap, 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 El momento del show. snap, snap. Ponme atención. Te quedaste muerta. ¿Cómo te quedas, perra? Vengo lista para ser solo la más. Oh, ¿qué creías? ¡Ea! ¡Arriba las ganadoras! Ya, la showcera de México. 2 estrellas doradas. Comenzamos muy bien porque coloqué mi estrellita dorada del capítulo anterior, así que muy feliz y a darle con todo en este nuevo capítulo. Ya por fin soy una showcera consagrada. Ahora sí ya no me puede dudar que el escenario es mi lugar. Mi pasión es dar brinco nuevo, viejo y de todos tipos. Y yo voy a poner esta aquí, pero lo que no sé es si quito la negra y pongo esta o ahí la montona. La montona ahorita que ya nos digan a ver qué onda. Y soy la única que tiene también 2 estrellas rosas. ¡Qué fuerte! Y aún no sabemos qué significan las rosas. Yo me pongo cada vez más triste porque no veo ni una estrella dorada. Y yo les tengo una noticia que me llegó de... El faxi. Dios me habló. Pues ya estaba revivida. Pero quítate desde de las ayer. estrellas para que las Ya vea estaba el revivida desde público. ayer. Ya estoy viva otra vez. Que vean mi Ya estrella. reviviste. Ya reviví. Ya, bebé. Quita entonces las negras. No, porque No, se quedan. se quedan. Es tu historial. Es mi historial. es mi ajá. historial. Ya reviví. Ya lo pasado, como diría José, que en paz descanse. No sigue vivo, creo, pero lo pasado. ¿Qué estamos todas vivas, no? Ya estamos todas vivas. No, yo no. Oye, Bueno, solo todavía no sabemos. Está viva. Está casi muerta. fue agridulce. Anda moribunda. Yo ya me puse loca. Yo la verdad, yo ya estoy quebradísima. No me molesta que hayan votado por mí. Me molesta la hipocresía de muchas. Me molesta la hipocresía de muchas porque según hicimos alianzas y según no iban a votar por mí. Y resulta, pues ahorita ¿Quién no iba a vamos. votar por ti? Pero Ahorita el pollito. se me hace como muy hipócrita y se me hace como muy falso. Y la verdad es que hay muchas que vienen a dar una cara en las cámaras. Ya estoy viendo la verdadera cara de varias. Ay, pues al igual. ¿Ella también? Bien mala. ¿Pues qué? Pues es que dijeron que no lo iban a tomar personal. ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué mandarías ahorita así, con los huevos en la mano? Yo creo que a Sirena. ¿Por qué, güey? Por hipócrita. ¿Yo hipócrita? Sí, pero X, no pasa nada. No quiero pelear, no quiero... Ya habíamos dicho que nadie se iba a enojar. La que se enoja pierde. Yo no voy a decir si sí o si no, pero lo que sí les puedo decir es que me da muchísimo gusto que se los haya dicho en su cara. Pues cada quien colapse a su manera, güey. Ya lo que quieran, joder, su pinche desmadre. Yo aquí sigo, no hay pedo. Entonces, votemos. Y creo que ya estamos cambiando un poquito nuestra estrategia cada una. Porque pues al final precisaste $1 millón y creo que pues nadie nos los va a regalar. Bueno, 1, 2, 3, solo las más que estamos todas vivas ya. 1, 2, 3, ¡solo las más! Por ahora. Por eso votan por la gente. ¿Vieron? Esa es la verdadera villana. Por eso se vota por la gente. Al final venimos acá por un solo objetivo y es a ganar.
Tiquitas, sean bienvenidos al quinto capítulo de Solo las Más. ¿Cómo están? Perra, hermana. Gracias. Por ahí escuché en los pasillos que esto ya se volvió A las caótico. Guerra campal. Es un matadero. Ya tenemos el equipo de las perras del mal, que sobra decir quiénes son. Ajá. Y también está el equipo de las gatitas del bien. Claro. Las ¿Quiénes gatitas son? que No les sé. gusta el mambo. La conejita brinconcita. Pero, Belbe, ¿tú de qué equipo eres? Yo soy la conejita lloroncita. Tú eres independiente. Yo voy brincando por todos lados. eres Porque, independiente, o sea, ya ¿segura? te separaste. Todas a por Belve. No, es que eran familia, pero la traicionaron. Sí, Fer, ¿tú a qué Yo equipo? soy mediadora. No, a mí La no me, referí. a mí, ajá, La a mí referí. no me metan en la Aguas. pero sí. Porque esto ya se volvió campal, así que cuidado. Todas contra todas y todas por una. Ya. Muy bien, pues el reto del día de hoy es también de mis favoritos, la más del toro. El reto oscuro como varios paños de mis hermanas, como varios paños, pero pues vamos viendo. Yo estoy muy emocionada por mostrar esta pasarela porque estoy haciendo un homenaje a una de mis películas favoritas, a uno de mis géneros favoritos. Entonces ya quiero mostrarlo, ya quiero hacerlo, ya quiero estar en la pasarela y que Lola Cortés me diga que estoy loca. Sé que es un reto oscuro, pero yo quiero ir como un poquito más allá en cuanto a la propuesta que tiene Guillermo del Toro y en cuanto a su estética, en cuanto a su mensaje, porque siento que cada película de Guillermo del Toro tiene un mensaje súper profundo y que a veces es oscuro, pero que tiene un mensaje muy fuerte. Así que esperemos cómo va. Para mí el reto oscuro es algo muy fuerte. Como ustedes saben, mi drag es muy feliz, muchísimo campo, muchos colores. Por favor, Dios, déjame en esta noche concentrarme en el reto y olvidarme de todo lo que está pasando a mi alrededor, porque si no, esto va a terminar muy feo. Para saber más hay que correr a ver el sexto capítulo de la quinta temporada de Lo Más Draga. Reviva bien, Tiquitas, y que gane ¡La Más Draga, bebé! Pero esto no va a comenzar así. Vamos a empezar con un chiqui reto para el cual van a hacer su primer draga instantáneo. Tienen 3 minutos. Ya. Corran. Ay, hermanas, y ya comenzaron los problemas. Otra vez regresan los chiquirritos, hermanas. Pero, o sea, ¿aquí qué se requiere? Se quiere campo, hermanas. Aquí no te puedes ver la más guapa, ni la más hermosa. Aquí es campo, porque signo numeral, dragas de campo. Pues preciosas, vamos a divertirnos, vamos a dar memes, vamos a dar risa, a ver qué pasa. El último drag instantáneo llegó a una estrella dorada. Ahora sí en horrendas, en gachas. A ver quién se ve más ridícula. Vamos viendo quién se ve más payasa. Luz apagada. Ay, chiquitita. Lo bueno es que una se conoce el rostro, entonces ya no me estoy así. Dios mío, cuarto oscuro. Yo no puedo hacer estas cosas, aunque me fascinaba cuando era soltera, Di. A mí siempre me ha gustado en la oscuridad. Yo no sé si sea cierto o no, hermanas, pero vino Luz y Fuerza del Centro y dijo, se les acabó su show. Ya me maquillé. Draga instantánea es draga instantánea. Qué horrendas, ¿Para qué me grabas? Ni se ve nada, como quiera. Bebé, es que traigo... Necesito que alguien me sube el cierre. No sé dónde está mi Está esponja. atravesado ahí el cablecito. Me encantan los cuartos sin luz, son muy divertidos, pero en este en especial no tanto, hermanas, porque no sabemos cuando prenda la luz qué monstruos van a aparecer y pues varios monstruos apareció. Y terminamos en 3, 2, 1. Se les dijo que este reto era el reto oscuro. Acérquense. ¡Qué guapas! ¡Ay, siniestra! ¡Qué guapas! Esto sí es drag oscuro. Salió lo que salió, ahí ustedes en casita lo pueden juzgar, pero por lo menos me veía adorable, creo. O no sé, a ustedes decían. Y pues nada, el reto del día de hoy va a ser la granjita preguntona. Y para eso necesitamos ir al otro foro. Síganme. ¡Qué fuerte! Tenemos muchísimos foros en esta empresa. Güey, yo escuchaba las pinches... ¿Cómo se llaman? Yo dije, ¿qué nos van a poner a hacer? Bienvenida, Rudy Reyes. Pasa, por favor. Bienvenida a la granjita preguntona. Pero una como está loca, esquizofrénica, dice, se imagina lo peor, güey. Yo dije, ¿me van a amarrar, claro, en una silla eléctrica? Esa madre, yo te lo juro, yo dije, güey, se me hace que nos van a dar toques. O sea, claro, porque estamos aquí en una tortura, aquí nadie va a ser feliz. ¿Qué voy a hacer? Ahora te explico. Se está comiendo el sombrero. Oye, mi sombrero, maldito. Ok, la dinámica es la siguiente.
Vas a tener 30 segundos para contestar 3 preguntas. Si lo haces de manera correcta, vas a poder sacar un huevito de la tómbola. ¿Vale? Que nos echan un chingo de cucarachas. ¿Cuántos Óscares tiene Guillermo del Toro? 1. Incorrecto, tiene 2. 3. Ay, perdón. Nombra 3 películas de Guillermo del Toro. La forma del agua. Ajá. El laberinto del fauno. Ajá. Pinocho. ¿Cuál es la energía que se obtiene del viento? Ay, no sé. Había un cucarachón así que venía. ¿A dónde vas, puta? Aparte, yo convivo con cucarachas a diario. Bienvenida, Belbe, a la granjita preguntona. ¿Y de qué son las preguntas? De todo. Ah, ¿de la vida? De la vida. Yo de pensé todo. que ya había llegado la pena de muerte. Casi, casi. Las arañas son así tus dedos. Me siento como en casa, se siente correcto entre tanto animal. Me la paso entre tanto animal y muy hermoso. Vi a mi gemelita, no sé cómo se llamaba, la marranita dormida, muy hermosa. Me encantan los animales. ¿Cuántos planetas hay, sin contar la Tierra, en el sistema solar? 8. No, 7. ¿Respuesta final? 7. Ok. O sea, aventar una cucaracha de Madagascar, como se llamen, y no me dieron tanto miedo, hermanas. Entonces, nombra todos los planetas. Marte, Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno y... ¿Cómo se llama nuestra galaxia? ¡La Vía Láctea! ¡La galaxia máxima del mundo! o sea, primero fue asco, pero luego dije, ay, tan bonitas, porque son como rechonchitas y caminan muy bonito. ¿Estás lista? Pues, ¿ya qué? Ay. ¿Tú quién eres? Te van a hacer un pedicure. Ay, no. Comenzamos. ¿Cuál es el valor de pi? 3.1416. Ok. ¿Cuántas lunas tiene Marte? 6. No. Tiene 2. Ah. ¿Cuál es el órgano más pesado del cuerpo humano? Hermanas, yo estaba aterrorizada. La verdad es que a mí las cucarachas me dan mucho asco, me dan mucho terror. Ay, ya quítame esto. No me la supe y pues perdí, hermanas. Pero el intento se hizo. Ya, ¿van a ponerme pollos aquí o qué? ¿Estás lista? Creo. Yo vi a los animalitos y dije, ya nos van a hacer acariciarlos y convivir con los animalitos mientras nos hacen preguntas. Pero no, bebés. Nos ponen un cono de la vergüenza nacional y le dirían a Velvetín. Ya. Comenzamos. Me va a comer los pies. ¿Cuál es la flor nacional de México? ¡No! Tengo una aquí en el pelo así colgando. No. Ya a mí los insectos me dan muchísimo pavor, la verdad. Incorrecto. Deporte nacional de México. Ya, fallecí. Tienes 3 preguntas incorrectas, así que puedes pasar a camerino. Ni modérrimo. De repente escuchábamos borregos viejos y todo, pero yo dije, amo los animales. A mí me encanta tener un zoológico en casa. Entonces cuando vi los conejitos, vi a la marrana, vi las cabras, yo estaba muy emocionada. Dije, va a ser algo padre, va a ser algo como algún jugueteo, que nos van a vender los ojos y vamos a tener que tocar pollitos o algo así. El nuevo accesorio de la temporada. ¿Qué es eso? No es cierto. Ok. No. ¿Estás lista? Sí. ¿Quién escribió el himno nacional mexicano? Fernando Bocanegra. Correcto. ¿Y quién escribió la música? Belinda. Correcto. No es cierto. Correcto. ¿Cómo se llaman los niños héroes? Yo no soporto. Yo tenía aquí el asco. Estuve así justamente de vomitarme. Se llama... Llevas 2 incorrectos. Yo estaba no quería ni abrir la boca. Ay, no me acuerdo. Ok, incorrecta. Ok. Castillo de América Unido habitado por reyes. ¿Qué? Ay, no, fue horrible. Maldita granja, no vuelvas, por favor. Dije, ahorita nos van a poner a ordeñar vacas o nos van a poner a cepillar cabritas o algo. Y resulta que era todo lo contrario. Ok. ¿Comenzamos? Perfecto.
Ok. ¿En qué dirección apunta la brújula? Hacia el norte. Correcto. ¿Quién inventó la televisión a color? Camarena. ¡Ay, no seas perro! Entonces, pues yo me paniqué. La verdad es que a mí las cucarachas es como de mis mayores pavores. ¡Guácala! Otra pregunta. ¿Cuántos lados tiene un hexágono? 7. Ay, no, 6. 6, perdón. Incorrecto. Y las preguntas estaban como... O sea, no estaban tan difíciles para mí porque soy una chica de mucho conocimiento, Di. Pero no me dejaban concentrar las cucarachas. Ay, 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 mamá. Bienvenida a la granjita preguntona. Ay. Ok. Qué guapa. Brenda. ¿Estás lista? ¿Cómo se llaman las trillizas de Lazos de Amor? María Guadalupe, María Fernanda y María Paula. Correcto. ¿Cómo? Ay, no me quiero ni acordar. ¡Qué horror! ¿Cómo se le conoce? ¿Cómo se le conoce al compositor Alberto Aguilera Valadez? Correcto. Lo único que digo, bueno, ok, es que me obligaron a enfrentar un gran miedo que nunca había podido dominar. Sigo sin dominarlo, pero ya tuve la experiencia de vivirlo y bueno, ya. Gracias, bye. No quiero volver a tener contacto con ningún insecto. Los detesto, los aborrezco, los odio. Por favor, se los pido con la mano en el corazón. No vuelvan a hacer esto nunca. Bienvenida a la granjita preguntona. No sé qué va a pasar, pero bueno. ¿Me puedes prestar tu sombrero? Se ve muy guapo. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, claro. Te lo regalo. Sí, claro. Espero que tengas todas tus vacunas. Vas a tener derecho a recoger un huevito. Ok, comenzamos con las preguntas. Nombra a todas tus compañeras de temporada. ¿Qué? ¿De la de ahora, no? Sí. Zoro, Rudy, Madison, Ajá. Georgie, ¿quién más? Sirena, Guajardo. Ajá. ¿Te falta una? No me odies porque no me acuerdo de ti. Espérate. ¿Cómo se llama el hijo de Federico del Toro y Guadalupe Gómez? ¿Qué? No lo sé. Ok, nombra 3 muralistas mexicanos. Traté de no mirarlos y traté de responder. Al final estaba tan preocupado de lo que si alguna cucaracha se me iba a subir que no contesté ninguna pregunta. Así que fallé. Pues chicas, bienvenidas de nuevo. Todas tuvieron un desempeño pésimo. Pero Pareces Lolita ya. Pues es que así fue. Pero tenemos a las 3 chicas que son acreedoras a un huevito. La primera es Sirena. ¡Ay! Mira, se están peleando la cabra. Dijo stop. ¿A 10 o stop? No se vale, ya tienen 2. Puedes tomar un huevito. Aún no lo abras, por favor. La siguiente es Madison. ¡Ay! Ya era hora de agarrar un huevo. No quiere decir que hayas ganado todavía algo. No, pero ya era hora de agarrar huevos. Pues ya tengo muchos días sin agarrar huevos. Y Velvetín. Ya, por fin, bebé. La naranja del tío Pepe. Sirena, puedes abrir tu huevo. Iba a decir, chinga tu madre. Gracias por participar. Gracias por participar. ¿Qué dice? Dinero. Yeah. ¿Cuántos refrescos nos alcanza? 500, Ori. 500. Madison. Para gastármelos en el puente, Ridi. Me gané 500 pesitos, bebés. A gusto para una torta de chicharrón y un refresquito. Así que... ¿Qué dice? El universo me escuchó. Me gané la estrella dorada. Qué bendición. Te lo juro que yo ya tenía santos de cabeza. Ya llegó la estrella dorada por fin. ¡Ay, cayó la cucaracha! ¡Ah, la cucaracha! ¡Te salió del vestido! Lo peor, ¿saben qué fue? Que ya había pasado rato. O sea, ella andaba por todo el foro con la chingada cucaracha en sí. A ver si no me anidó la cucaracha. ¿Cámara? ¿Cámara? Ok. ¿Estamos listas? Mi primer huevito. Una cucaracha.
5,000 $10. ¿Cuántas picafresas me alcanzan? 5,000 picafresas, hermana. Entonces va picafresa para todas. Ah, no salió nada. Ay, qué bueno. Todas brinquen ahorita. ¿Qué onda, guapa? Estás aquí, guapi. ¿Cómo se sienten para hoy? Siniestras. Ay, yo me siento siniestrísima. Filosas. Hoy andamos muy en la oscuridad, diría Belinda. Ya, Muy ya alternativas todas. Oigan, ¿y que cómo se quedaron que ya hay mucha viva? Ya. ¿Ya regresó todo el mundo a la vida? Y Velveteen, pues la verdad me da mucho gusto que haya regresado porque creo que de todas ha sido la más muerta. Pues sí, yo también estoy muy emocionada porque pues reviví. No sabían ustedes que reviví. Estaba viva entre las No vivas. quisiste decir porque te dio miedo que te corrieran otra vez, Di. Sí, porque dije, estas pinches perras, ojetes de perro, pues que reviví, siente muy bonito, por fin le puedo marcar a mi mamá y decirle, ama, bueno, no se puede, pero ya le puedo contar algo con lo que estoy orgullosa, pues, y fue que pues reviví. Yo hoy por hoy les digo, me siento ya, pues no ganadora, obviamente no, claro que no, pero me siento ahora sí satisfecha con, si esto ya, si me mata, ya, culera, no me maten, pero... A ver, ¿cómo? ¿Qué ibas a decir? No, que ya o sea, ya por fin siento un logro, un gane aquí en Son las Más. Ya me siento ahora sí que ya llega Son las Más. Me siento ahora sí como que con ustedes. Me siento así en Mejor tarde que nunca. Sí, más tarde que nunca. Me da gusto que esté nuevamente en la competencia, pero yo sé que no se le va a hacer fácil. Bienvenida, Velveteen, otra vez. Ya no llores, mami. Un Yo casi quiero saber qué opinas, Entonces, Tesoro, de todo esto, que está muy callada. Yo iba a chica de preguntar la lo moda. mismo. Y dijo que iba a hablar en Y el dijo que tenía camerino. mucho chisme Ajá. que contar. Pues sí tenía ganas, pero ahorita como estoy un poco estresada porque pues hoy es un reto fuerte. gemela. Estoy como concentrada y aparte como que, no sé, como que ya me estoy empezando a sentir un poco extraña. ¿Por qué, O sea, güey? no sé. ¿Tu cuerpo está cambiando? Como que al principio sentía como hermandad y así, y igual y es como todas lo han sentido de repente. No es como que me sienta atacada, o sea, no estoy como atacada, sino simplemente es como que yo pensé que con ciertas personas que tenía alianzas, pues se iba ¿Cómo quién? a respetar, pero ya vi que ahorita ya no se respeta nada y que ahorita nos partimos el hocico quien se tenga que partir el hocico y que cada quien se rasque con sus propias uñas y que chinga a su madre cualquier puta alianza. Pues sí, ya empezaron las traiciones. Y como les dije, yo creo que ya aquí ya va a ganar la estrategia que la objetividad. Y me parece perfecto, porque ya estamos en la recta final y es $1 millón, es que hay que partirle la madre a quien se le tenga que partir. ¿Y qué alianza era? Por ejemplo, yo y Sirena habíamos hablado de algo que no sé si ustedes, muchas no sabían. No sabíamos. No sabían, pero O sea, estás atacada con... Sí, es lo que sospeché entonces cuando no es cuando como que pusiste esté la estrella. atacada, sino Esperen, simplemente... pero yo no sé qué pasó. Ahí va. te Cuando estoy lo invitando, dijiste, bebé. o sea, yo pensé que estabas como cotorreando, pero sí estás emputada. Contigo sí. Güey, Contigo sí. ¿Por sí, qué? Porque, güey, se me hizo muy mal pedo que a la primera que tuviste la oportunidad, siendo que tú y yo habíamos quedado en algo, lo hicieras. Güey, Y no, lo que digas, cualquier cosa que digas me vale verga. Yo soy capaz de aventarle una brocha o algo. La verdad, yo ya estoy en un momento de esquizofrenia así, a tope. estamos jugando un juego, eso sí, tienen que estar súper conscientes y lo hemos dicho 1 millón de veces todas estas semanas y espero que tengan la madurez de entenderlo porque es un juego y además son $1 millón, no es cualquier tontería de premio. Tienen que entender que aquí en la guerra y en el amor todo se vale. No, pero aparte me caga que vengas con una cara súper falsa de que, bebé, no te vayas a enojar, sabiendo cómo eres. O sea, ¿Pero aquí, por güey, qué falsa, güey? Pues porque así es. Pues porque Así traes lo mucho siento relleno. yo, Me estás diciendo que güey. soy falsa si todo el Así tiempo lo te he dicho cómo han sido las cosas. Así lo percibo yo. Creo que Sirena, si fue estratégica, está bien. Estamos en una competencia en la cual tenemos que aceptar las reglas. Pero no es parte del show decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? No voy a votar. Yo nunca he votado por ti, por lo mismo. Nunca. Y en la primera oportunidad lo hiciste. Y eso es lo que me caga. Ahora entiéndelo tú. Así como yo voy a entender que tú votaste por mí y rompiste la alianza que teníamos, tú vas a entender cómo me ponga yo. Y me vale verga los años que tengas haciendo drag. Me vale verga. Yo voy a votar por ti. Ah, Si no, te- eso no- No, porque quieras te mezclar respeto. gimnasia Porque con te magnesia, güey. respeto. Te Eso respeto. no viene ni al caso. Bueno, porque Eso te no viene ni al respeto. caso. Te respeto. O sea, Y ya lo perdí. Gracias, ¿Y ya? gracias. Perdiste el respeto. Pues, güey. Yo te si respeto, tú lo- güey, es punto y aparte. Bueno,
Yo sigo creyendo que las perras del mal tienen ahí una alianza extraña y vienen a por nosotras. No, es que haz de cuenta que las perras del mal no tenemos una alianza. Pudiera ser. ¿O no? Dijo Maca. ¿Será? Güey, pero neta, en buena onda No te acerques, no quiero que te acerques. O sea, en buena onda podemos hablar en tu lugar. Ahorita estoy muy molesta y no quiero faltarte respeto ni que tú me lo faltes ni nada. Está bien, perfecto. Discúlpame, aquí me quedo. Ni se van a pelear, nada más están discutiendo Dios. Hermanas, ¿qué aprendemos en estos programas de realidad televisada? No hagan alianzas porque les sale el tiro por la culata. Yo no puedo atestiguar de que Sirena no sea mierda y no sea falsa porque también votó por mí. Entonces no puedo meter las manos al fuego por ella. Entonces me da gusto que solo se la haya arrastrado. Y pues nada, yo espero que hoy sea un día emocionante, sea un día espectacular y que tengamos una pasarela increíble. Como todas. Como todas las que hemos dado, así es. Diga, ¡estás loca! ¿Cuántos Y que están Lolita locas? nos diga a todas que estamos locas. Es que en casita no saben. En casita no saben, hermanas, pero tenemos aquí un conteo de cómo nos va. No es si nos dan elogios. claro. Es ¿cuántos estás loca nos da Lolita? Toda la noche decimos, a ver cuántos locos. Entonces, pues, si ven que estamos en la pasarela Riri cuando dice está loca es porque estamos contando los Es porque estamos locas. Es porque estamos loquillas. Entonces, Sirena, ¿estás de humor para hacer la imitación o no? ¿Para hacer qué? La imitación Claro. siempre. Mi hermana es tan profesional que hasta encabronada hace show. El gran show. O sea, estás loca. Richard Gere. Estás loca. Era el año 1985. Ya, Lola. Richard Gere protagonizaba esta película que no te tocó. Estabas muy chavita. Hazle Mariana del Amo Mar, que es ya habla mi como favorito. Elmo. Sí, es entre Elmo y Chabelo. ¡Ya! Lo falsa que es. Y por eso dije, hermana, tú eres muy buena para fingir, la más fingida. Estás loca. Estás loca. A la única a la que le sale el ya, puta. Esa Sirena es Gerardo Leija. Y ya, la única aprobada por mí, mi imitadora oficial. Porque hay varios ahí que se sienten de pura fea. Sí, me gusta tu vibra Mi de vibra hoy. nueva. Tu Estás vibra de- contentérrima porque vienes Ya, de monstruo. porque soy showcera, bebé. Voy a ver tus popirrupis. Y la que de espectáculo, bebé. ¿Cómo le vas a hacer? Es que soy showcera, Sirena. Sirena Show ya no es, sobre Georgiana ya. Show. Georgiana Shot. Me encanta. Georgiana Espectáculo. Showcera. Ser showcera. Espectáculo. Ser espectaculera es Espectaculera. Espectaculera. Tú eres Yo espectaculera. soy espectacular. La verdad es que estoy muy feliz. Creo que estoy demostrándome a mí que puedo hacer cosas que no creí que podía hacer. Bienvenidos esta noche al 5º capítulo de Solo las Más. Yo soy Maca y les quiero agradecer a todos ustedes porque han hecho posibles que cada año haya temporadas y cada vez más. Y esto, pues no podría ser posible sin el apoyo de nuestros grandes aliados. Gracias a NYX Cosmetics por crear ese camerino maravilloso para nuestras feminosas. A 2X Lager por seguir apoyando que este sueño siga creciendo y sea cada vez más grande. También quiero agradecer a Soy Water por mantener bien hidratadas a nuestras feminosas y a toda la producción. Soy la más, definitivamente. También les quiero decir que cargar en BP Gasolinas siempre estará bien pensado. Gracias de verdad por darle a nuestras feminosas el combustible para brillar esta noche de pasarela. Y BP, la más brillante. Esta noche estamos en la búsqueda de la más de las más. Y agárrense, porque la feminosa que gane esta temporada se va a llevar la cantidad de 1,000,000 de pesos en efectivo y 100,000 pesos en productos NYX Cosmetics, que esperemos que no revenda en la zona rosa, pero eso ya lo hablaremos con ellas. Y por supuesto que también se llevarán lo más importante, el título y la corona de la más draga. Y esta noche tenemos a una jueza de hierro. Ella es una actriz y cantante y es Lola Cortés. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo les va a todos ustedes?
ustedes. Feliz de estar nuevamente. Ya estamos por llegar a la final. Estamos por saber quién se vuelve millonaria esta noche. Nuestras feminosas están con todo, pero también tengo que advertir que hay unas que se están dando por vencidas antes. Muy bien, Lola. Y nuestro siguiente juez es alguien que se robó mi corazón desde los primeros segundos que lo conocí. Es conocido por trabajar con grandes celebridades del medio del espectáculo en absolutamente todo el mundo. Es el más güero que existe siempre, el más brillante, y hoy no es la excepción, y es Alfonso Weitzman. Güerito, bienvenido. Mi amor, sabes que yo te adoro también desde el primer momento que te vi. Y estoy muy emocionado de estar aquí, esperando ver a todas las feminosas que lo están dando todo. Feliz de estar con Lola hermosa. Y nada, pues listo, con los ojos bien abiertos y con los sentidos bien prendidos para examinar hasta el más mínimo detalle de las batallas de hoy. Que se agarren las feminosas, ¿eh? Yo te amo compartir contigo y pasar este ratito juntos. Pero bueno, y esta noche también tenemos a nuestro trío de chicos guapos que están en la cima del renacer. Veneno, Tóxico y mi favorito, Venenito. Esperaba el momento de volverte a saludar. ¿Cómo estás, Venenito? Hola, Maca. Qué gusto tenerte de vuelta. Te he extrañado mucho. Yo a ti también, pero no se nota, no me has marcado, te ves. No, nada. Tú también. Ustedes muy bien, chicos. Bueno, y el reto de esta noche es uno de los que levanta, digamos, más controversia, y es la más del toro. Ellas están listas, ustedes también, y por supuesto que yo también. Y es momento de volver a decir que comiencen los juegos del brilloteo. Se buscan putonas, dragonas, culonas y todas las que quieren fierro viejo. Ocupo bar, ocupo verga, lo que tope, pero que me dé cariñito, sabroso, rabioso el perrito, me pone el bollo mojadito, trancadito y de ladito. No te ofrezco trato de novios, pero ese huevito lo empollo, te regalo un trago sin moño, que se corre, adentro todo. Esta fiestecita. Suena la música ranchera, póngase botas y sombrera, estamos cruzando fronteras, levantando la bandera, mi raza la meadera. Suena la música ranchera, para mis paisas allá afuera, estamos cruzando fronteras, levantando la bandera, pura gente chingona, no chingaderas. Me preguntan where you from and what's your name. Soy Juana Pancha Lope de la tierra del maguey. Sé que aún me desea y aquí estoy. Salgo y todos tiemblan por mí, los vuelvo locos, pozo rostro aquí contra mí, te rompo el coco, gobernando el 4K, de las más la original, muy mujerona, tremenda caballona, erótica se pega en las revistas,
mujerona, costosa, reina deliciosa, madre hipnotizante, vuelvo a dominarte. Uy, qué joya, me miran y se tocan. Enloquecete, desnúdame, empótrame. Soy tu obsesión, bebé. Salgo y todos tiemblan por mí, los vuelvo locos. Poso rostro aquí contra mí, te rompo el coco. Tómame un tequila para aguantar tus pendejadas. Me tomé mi tiempo para verme soñada. Me tomé un bacacho y unas cuantas micheladas. Me tomé la libertad de mandarte a la chingada. Ando con mis muchachas, dándole vuelo a la hilacha. Mi chula checa la facha, pa' afuera las vibras gachas. Siempre sobre la talacha, paso a pasito como la carcacha. En la pista moviendo las nachas, buenas con la borracha. Me tomé un tequila pa' aguantar tus pendejadas. Me tomé mi tiempo para verme soñada. Me tomé un bacacho y unas cuantas micheladas. Me tomé la libertad de mandarte a la chingada. Me tomo una cheves, me pongo besucona. Ando 180 en una pinche trocona. Siempre sobre la feria, un chocolate me emociona. Con la reina una corona. Mira cómo baila, déjala que anda suelta. Mira cómo baila, déjala que anda. Borracha. 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 Mira cómo baila. Borracha. 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 ¡Chúpale, mi amor!
Yo vine a arrasar, no me quieres buscar. Andamos coquetando una rica, super sensual, sual, 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 super sensual, sual, 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 sual. Vine a ganar, pues de puta sensual. Un lujo todo sweet. Bitch, ya te vi, celosa a morir. Envidiosa, te gusta ser mi copia. Mal vibrosa, respeta mi popola. Soy un Cartier, me manejo mover. Tengo un shushu que me monta en el mes. Shit, qué loba que soy. Hasta yo me miro y me erizo. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Cómprame todo y te quiero más. Alábame, ruégame, mímame. Cómprame todo y desquítate. Mírame y te hechizo con mi puti abracadabra. Chécate mi estilo, Gucci, Gucci con Gabbana. Mira, van, 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 van. Dame un Gucci muy sexy y un Prada, ga, ga, ga. Mírame y te hechizo con mi puti abracadabra. Chécate mi estilo, Gucci, Gucci con Gabbana. Pues ya están aquí todas las feminosas y yo creo que están listas para escuchar lo que tienen que decir. Yo sí les quiero decir que su presentación fue hermosamente terrorífica. Yo no sé si eso es una contradicción, tampoco me importa, pero creo que así fue y sin duda son las más de México y todas son una hermosura. Soronasti, qué maravilla eres, qué bárbara. Todas son una maravilla. Pero es momento que yo me calle para que nuestros jueces les den su nada humilde opinión. Güerito, Alfonso Weitzman. ¿Vamos con la primera? Sí, Guajardo. Guajardo, la histriónica Guajardo, que lo hizo maravillosamente bien. Me gustó mucho que mimetizó el vestuario con el maquillaje, esos colores oscuros que están fundidos también en el maquillaje, esa combinación de tonos mate con tonos brillante en los labios y en algunos puntos de luz que resaltaron el maquillaje, el prostético de la frente muy bien colocado. Entonces, muchas felicidades, Guajardo. A mí la verdad es que la presentación de Guajardo me pareció un tanto aburrida. Es que no pasó nada.
Entiendo todo lo que está diciendo Poncho y es admirable todo lo que hiciste. Pero en el momento en el que tú te quitas esto de la cara, lo primero que pensé fue, claro, ahora viene la pasarela. Y no sucedió. Sí me faltó. Ajá, eso era lo único. Porque entonces del monstruo nos das la pasarela de moda. Eso es todo, ¿ok? Gracias. Gracias por no pegarle. Qué bueno que te aguantaste entonces. No, y me gustó. Muy bien, bueno, imagínate si no le hubiera gustado Guajardo, pero bueno, sí, le gustó. Muy bien, ahora vamos con Velveteen, que está ahí toda preciosa, como siempre es Velveteen. Así es, Alfonso. Velveteen, bueno, esta Catrina maravillosa, en colores cálidos. No es una Catrina que se fue hacia el monstruo, es una Catrina que respetó la feminidad, la belleza. Bueno, eso me gustó. Viendo esta película, ¿tú has tenido la oportunidad, Velveteen, de ver la película? Entonces, viendo la película y viendo toda esta oscuridad de esta mansión, todo lo que se vive, lo que imaginé y lo que esperé, es que no te quedarás nada más con el rojo. Me sucede a veces, Velveteen, que la forma de tus vestidos casi siempre hacen la misma figura. Me encanta que lo hayas hecho para pasarela, pero creo que esperé muchísimo. Esperé mucho. Odio tu velo. Tu velo es una cosa espantosa. Parece que agarraste una servilleta de un restaurante del San con azulejos y te la pusiste. Gracias, querida Lola. Y a su lado, literalmente hablando, está Rudy Reyes. Muy bien que entendiste, Velveteen, tú también, que bueno, gracias. A su lado. Espero que ahora sí valoren esos comentarios. Por favor, Poncho. Bueno, también esta gama definitivamente tenía que ser en colores tal cual como están, en colores fríos, toda esta gama que se desprende de los tonos azules, bien ejecutado, porque los contornos están más profundos, entonces ópticamente generas las leyes de la ilusión óptica, donde el centro del rostro tiene un relieve. Me gusta mucho, muchas felicidades. La verdad es que te ves hermosa. Se arriesgaron a ser completamente diferentes, a hacer lo que no esperábamos que fueran. Ay, gracias de verdad, porque qué aburrición estaba la semana pasada. Gracias, ya. O sea que Rudy. No. Bueno, ahora vamos. Junto a Rudy está Madison, que a mí me tiene... No la puedo dejar de ver. Así es. Bueno, definitivamente Madison, desde el momento que salió, yo sentí que este personaje tiene mucha presencia, mucho carácter en general, el vestuario. Y bueno, a mí me gustaría recomendarles a todas las que traen prostéticos revisarse antes de salir al escenario, que estén bien aplicados, que no se les haya despegado por el tema de la humedad y sería lo único que tendría que yo resaltar o recomendar, pero y también creo que parte del reto era salirse del área de confort y tú lo hiciste espectacular. Nos sorprendes haciendo dos personajes en uno. Se los pedí la semana pasada y estoy recibiendo cosas maravillosas. Están dejando de ser la belleza en el escenario para poder ser un espectáculo. Lo que hiciste hoy es increíble. Felicidades. Cipher. Ahí toda hermosa, impactante, como siempre es ella. Así es, que en el libro de la vida, esta Catrina maravillosa, que creo que es como de las únicas feminosas que no le apostó al prostético. Casi todo está enfocado en el maquillaje de Catrina. Muy bien atinado, muy bien aplicado. El vestuario muy brillante. Una recomendación que yo noté en cuestión de que te costaba mucho trabajo al caminar, a lo mejor en el área de las rodillas hubiera sido un poquito más cómodo para que te pudieras desenvolver, pero maravillosa. Fue la más del Toro y la más María Victoria al mismo tiempo. Exacto.
¿Sabes Lola. qué sucede? Es la única de todos ustedes que tomó de todos los personajes de fantasía uno de caricatura. Mi problema, Cifer, de las feminosas haces cosas increíblemente encantadoras y eres perfeccionista al máximo. Pero este reto también era oscuridad. Para mí la oscuridad es lo que llevas clavado en la espalda. Para mí eso significa la oscuridad. Eso es terrible y cuando tú te los clavas. Para mí esa es la oscuridad. La vivacidad que tienen los colores de tu vestuario para la oscuridad que se necesitaba en la pasarela. Me habría gustado ver oscuridad. Soronasti, tú tienes una estrella tan negra como tu vestido y por eso es que esta noche no puedes recibir una crítica, así que nos pasamos con Georgiana. Se lo vas a tener que decir al rato que se acabe todo esto. Señor, lo siento. no se puede, Poncho, no. Ok, está bien. Sí, ya ni está luchando, dijo, pues ya me quedo con las ganas. Georgiana, la venganza del destripador. Bueno, también aquí le pusimos casi toda la leña al prostético, ¿verdad? Pero un prostético definitivamente tiene que ser tiene que estar bien maquillado. Entonces, este es un gran prostético que tiene profundidades, que tiene luz, que tiene oscuridad. Entonces, aderezado con una joroba, con unas caderas, con un buen vestuario, con unos movimientos que me dan miedo de verlos, nada más. No, miedo daba a los que entraron ahí diciendo, haciendo como que le estaban disparando. Señores, por favor, ya no entren. Lola ya Solo no digan quiere hola. ni que tengan Hola, micrófono. Ya llegamos, estamos contentos, pero ya no entren. O sea, le restan puntos a las feminosas. Ay, Dios mío. Perdónenme, amigos. No, pero afortunadamente las feminosas son maravillosas. No los necesitan, es a lo que voy. Pero te quiero decir, ¿sabes qué? Lo que dijimos la semana pasada, sálganse de la zona de confort. Por favor, rómpanse. Necesito que hagan espectáculo. Eso es un espectáculo. ¿Cuándo me iba yo a imaginar que tú te podías ver tan horrenda? Tan espantosamente horrenda. De verdad. Y oscura. No, la oscuridad, pero por supuesto. Y entaconada. Ese detalle del entaconamiento me encantó. Porque estaba yo muy fea en la pasarela, pero entaconada. Así que, felicidades. ¿Te sientes plena y feliz con lo que hizo Georgie hoy? ¿Conoces no sé el si sentimiento? Me siento plena y feliz por los que entraron, pero con ella sí. Bueno, ya eso es algo. De hecho, eso es mucho. Eso es mucho para Lola. Ahora sí vamos con esa hermosa sirena que está esperando ahí. Así a ver es. qué tienes que decir. Bueno, ese pez que emerge del agua. Y bueno, sabemos que Guillermo del Toro pues ganó un Oscar por el tema del maquillaje, que es importantísimo. Yo creo que Sirena podría fácilmente ganarse un Oscar con ese maquillaje tan bien ejecutado, pues muy bien complementado, los pupilentes, con los accesorios, con el brillo, con los matices. Entonces, me gusta. Gracias. Me gusta. Después de Muchas esta felicidades. caricia, a ver. Aquí. Mi queridísima Sirena, obviamente viste la película. Dime que sí. Y si no, también tienes todo el derecho de decir, ¿sabes qué? No me interesó, no di que no la sí vi. de todos modos. Para que no tengas problemas. Entonces, resulta esto. Ese actor mide 2 metros. ¿Cuánto mides? Mido 1.73. Exacto. Entonces no va de acuerdo con el monstruo. Pero si tú sabes manejar los zancos, no, gracias. Necesitaba más. Más que solo esto. Y más que un huevo. ¿Ok? Creo que definitivamente no estoy de acuerdo porque, pues, para empezar, independientemente de la altura del actor que sale del pez, es una criatura que tiene aletas, tiene garras, tiene... Que no te guste, estoy de acuerdo. A mí tampoco me gustó. Ok. Yo te agradezco, Sirena. Es la primera temporada en que alguien se saca un huevo. Entonces eso estuvo bueno, la verdad. ¿No? ¿Tú también ya te habías sacado un huevo, Georgina?
Bueno, luego platicamos de eso. Al rato platicamos de eso. Ya escucharon a nuestros jueces, tal vez más de lo que hubieran querido en algunas ocasiones. Muchas felicidades. Y les quiero recordar que esta competencia es diferente. La feminosa que resulte la más esta noche y tendrá pues sus 10,000 pesitos muy, pero muy bien ganados. Así que pues es momento de revelarles quién es la más de esta noche. Y la más esta noche estuvo difícil. Yo les quiero decir que aquí estuvo difícil. Hubo momentos de tensión incluso entre Alfonso y Lola. Ahora sí es momento de decir quién es la más. Eres tú. Que te estoy viendo fijamente y entonces en este momento muchas piensan que las estoy viendo fijamente, pero eres tú, Soronasti. ¡Sí! ¡Sí! No, pues una sonrisa. Sigue oscura. Ahí está tu estrella. Lo hiciste increíble. Ahí tendrás ya tu estrella dorada y tu vestuario, te quiero decir, que está más allá de espectacular. ¿Está llorando Soronasti? Sí, yo vi porque ni tan oscura. Te adoro, tiene su corazoncito. Soronasti. ¿Podría decir algo? Lo que quieras puedes decir. La verdad, no me esperaba esto y para mí fue muy complicado. Les comentaba que estaba súper triste porque... ¡Eso! Ya se cayó otra vez. Déjala, no importa, la sigues teniendo. Todos los accesorios, la corona, todo lo hice yo y estaba súper contenta por mostrar esto y tener la estrella negra y saber que no iba a tener devolución. Para mí fue súper horrible y les contaba que estaba muy triste por perderme este episodio, que estaba muy emocionada y tener las estrellas. Muchas gracias. Felicidades. Disfruta tu noche, que hoy tú eres la más. Que soy la más, gané una estrella dorada, la primera estrella y yo la verdad estoy muy emocionada, estoy muy contenta de poder haber ganado y aparte con accesorios y cosas que hice yo y gracias a la Dimis, a Dimitra que me aconsejó cómo hacer las cosas y estoy muy emocionada, estoy muy contenta. Ahora, pues es que para que haya una más tiene que haber una casi más. Casi ¿verdad? más, casi más. Y la casi más de esta noche eres tú, que nos dejaste sonriendo absolutamente a todos los que estamos aquí sentados y seguramente a quienes están viendo también. Y eres tú, Madison. Y te invito, por favor, a que recibas tu estrella rosa, muy bien ganada esta noche. Que la atesores, que te motive mucho para lo que viene. Y pues es hora de que regresen al Mictlán, queridas feminosas, para que pues piensen muy bien porque tienen que pensar su voto. Y ya vimos lo que pasa cuando la gente no piensa bien sus votos. Entonces ustedes sí piénsenlos bien, por favor. Gracias, Velvetín, por entender otra vez. Vayan y voten y piénsenlo bien. Y muchas gracias por lo que nos regalaron. Recuerden que tenemos una regla, es la única regla. No pueden votar por la ganadora de esta noche. Y en caso de que no quieran votar, ese voto, mis feminosas chulas, será para ustedes mismas. Por eso les digo que lo tienen que pensar muy bien. Ya que les dije esto, por favor pasen al purgatorio. Ay, Dios mío. Pues me gustó mucho lo que hizo y todo, pero siento que lo pudo haber como elevado mucho más. Nada personal. Creo que no lo hizo mal, pero pues era un reto oscuro y no la vi salirse como de su zona de confort. Y creo que este era el reto para hacerlo. Siento que estuvo en esta semana como muy en su zona de confort. Aún así se ve preciosa, se ve hermosa y eso, y no me odies. ¿Ah? Qué decisión tan difícil ahora sí, porque todas lo hicieron espectacular, pero considero
No la que peor lo hizo porque no hubo ninguna mala pasarela. Considero que fue la que le faltaba un poquito más. Ay, no le quiero ver los ojos. Voté por Cipher, me siento muy mal, pero al final de cuentas es una competencia, es el rival más fuerte. Por las críticas, porque fue la que más le dieron duro y todas las demás lo hicieron espectacular. Entonces, pues, así quedó, nada personal. Creo que fue quien más sufrió en cuanto a críticas y quien más sufrió en pasarela. Y además yo dije que si regresaba iba a regresar a vengarme y le estoy devolviendo el favor después de votar por mí 2 semanas. De nada. Llegó el momento de decir, pues, ¿qué decidieron ustedes? Así que voy a pedir que mi Soronasti, tan preciosa y oscura como estás hoy, una mujer completamente renovada, te pido que des un paso al frente, por favor. Muchas gracias, Soronasti. Ya tus compañeras votaron y ahora vamos a saber quién pasa en este momento a la divina revancha. Esa que pasa a la divina revancha esta noche eres tú, que fuiste elegida por tus compañeras, por tus amigas feminosas que tanto te quieren. Esta noche, quien pasa a la divina revancha... Tú te estás riendo mucho, te pones muy nervioso con esto, ¿verdad? No, sí, no, yo ya no, vi. Pero sí, bueno, esta noche quien pasa la divina revancha eres tú. Velvetín, pasas a la divina revancha. No, bueno, hoy están muy sorprendidas todas. Pero te pido que des un paso adelante, por favor. Velvetín. No cabes en tu asombro, estás muy sorprendida, ya te veo. Pero bueno, te tocó a ti pasar a la divina revancha. Así las cosas esta noche. Soronasti, es momento, como tú tienes una estrella dorada, te pido que escojas, pues, quién hará el reto de doblaje en tu lugar. Así que tienes 10 segundos para escoger a una de tus compañeras y darles esa estrella negra. 10 segundos contando ahora. Era justamente lo que no quería en este momento más esquizofrénico de mi vida. Pues sí, preciosas ya y moderno. ¿Es el momento o nunca lo voy a hacer? Pues quiero que sepan que no es personal con nadie, que esto es una competencia y así como es una competencia, lo voy a decidir por estrategia, así es que decido que la que se va a doblaje es Cipher. Muy bien, ya tomó la decisión. Cipher se va a doblaje. Me la vas a poner. Tracaleras, amponas, collonas. Ni la pensaron, es como Velvetín otra vez. Esto es como se siente bien gacho porque no me merecía otra vez que votaran por mí, pero pues así es esto, hermanos. Cipher y Velvetín, ahora que ya están en nuestro escenario. Espérense que...
¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Sirena? ¿Por qué entraste? ¿Qué es que está ocurriendo? Lola, ¿qué está pasando? Sirena, creo que tienes algo que decirnos. ¿Qué pasó? Estábamos atrás y por causas mayores se tomó la decisión de que me voy a animar a hacer el doblaje yo. Me siento preparada. Siento que no llené las expectativas de los jueces hoy. Y quiero ganarme con todas las de la ley su respeto, al menos con esto. Ok. Lo voy a hacer por ti. Había tomado la decisión de bajarme, ¿sabes qué? Prefiero irme con dignidad a pasar otro ridículo más. Por respeto a lo que hablamos la primera semana con la juez maestra Lolita Cortés, no quería pasar el Coco no vengo preparada para hacer eso, y menos considerando el historial de Cifer, y yo iba a tomar la decisión de, con todo respeto por ustedes, por el escenario, como repitió la maestra Lolita Cortés, no iba a pararme aquí mientras ella hacía el show, yo me iba a bajar, porque con el respeto que es, no venía preparada para el doblaje. Pero entonces Sirena te está salvando. Tomé la decisión de bajarme, por respeto. No pasa nada, ustedes ya lo tienen preparado, lo decidieron, están de acuerdo. Solamente les tengo que decir, nosotros respetamos esa decisión. Sirena se convierte en una especie de... Achis, los mariachis. ¿Por qué Sirena se va a sacrificar por mí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí se... No. ¿No? ¿Decides hacerlo? Yo me voy a quedar aquí. Yo voy a elegir mi final. No voy a permitir que alguien más venga a jugar a la heroína con mi historia. Porque yo había elegido no tener heroína. Yo había elegido la consecuencia y me agarré las enaguas, agarré el valor que tenía. Sí, ¿no? Yo me quedo. Es mi responsabilidad, sí. Ok. Te pido que lo disfrutes. Gracias. Que Sirena, seas que la salga, dueña por favor. de este escenario. Sirena, gracias. Y gracias, Sirena. Puedes regresar al agua en este momento. Cifer, muchas gracias. Feminosas, es momento de la divina revancha. ¿Están listas a renacer? Te pido por favor, de la manera más atenta, que me dejes en paz. De ti no quiero ya jamás saber. Así es que déjame y vete ya. Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo no tenemos ya más nada que decirnos, solo adiós. Así es que déjame y vete ya. Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo no tenemos ya más nada que decirnos, solo adiós. Así es que déjame y vete ya. Y esta noche
quien se lleva la estrella negra no sé si sea quien Lola quiere, pero ya ni me volteé a ver. Lola, a ver, una sonrisita, Lolita, una sonrisita, a ver, una sonrisita. Maca, da mucho coraje. Ya te que vi, llevemos ya te vi, semanas estás y muy semanas. enojada. Y llevan, de verdad, varias temporadas. Saben que tienen que mirar a la cámara. Ni siquiera miraron a la cámara. Ni siquiera eso supieron hacer. Quien se lleva la estrella negra eres tú, Cifer. Es increíble. ¿Me vas a dejar de hablar, Lola? No, mi amor, jamás. Yo, ¿por qué contigo? No, o sea, acabamos Jamás. de reconciliarnos. No, mi amor, somos jamás. amigas. Sí. Tú vales 1000. Pero no puede ser. Me siento como Lisa Simpson, como cuando le dan las calificaciones y tiene ahí una calificación que no es la que quiere. Cifer, te pido que, bueno, ya que tienes la estrella negra en tus manos, pues regreses al Valle de los Muertos, aprovechando que ya por hoy fuiste una Catrina. Muchas gracias, Cifer. Me siento muy segura porque siempre he trabajado con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio para dar una excelencia a la gente, al dar lo mejor de mí, pero yo no me voy a dejar. Y no se preocupen, gente, allí en casita, porque yo voy a seguir y voy a estar en esa final.